enfermedad mental. Algunas personas que hacen estas llamadas actúan como si yo fuera a pudrirme en el infierno por matarlas. Es como si hubiera matado a mi propio hijo. Primates. Hace una semana, un chimpancé mascota casi mata a una mujer. Mutilación. Las autoridades dicen que Nash perdió sus manos, nariz, labios y párpados, y puede estar ciega después del ataque de febrero. Hoy contaremos la historia de un chimpancé que se volvió loco, lo que llevó a la atención de los medios de comunicación masivos mientras una mujer luchaba por su vida después del devastador ataque. Esta historia generó debates sobre si los ciudadanos deberían tener permitido poseer animales exóticos como mascotas. Cuando la mayoría piensa en tener una mascota, se inclinan por un perro o un gato, básicos en la familia moderna. Y mientras que la mayoría se detiene en estas razas domesticadas, la historia de hoy se adentra en el mundo de la propiedad de animales exóticos. Para algunos, un simple pez dorado no será suficiente, van a querer algo más único. Pero con estas opciones más fuera de lo común vienen muchos peligros, porque con algunos animales, la naturaleza a menudo ganará sobre la crianza, sin importar cuán cuidadoso y firme seas con el entrenamiento. Nuestra historia comienza en octubre de 1995, cuando la pareja amante de los animales de Connecticut, Jerome y Sandra Harold, viajaron a un santuario de chimpancés en Missouri para pagar $50,000 por adoptar un primate de 3 días de nacido. Siendo fan de la cantante de country Travis Street, Sandra nombró al bebé Travis, lo envolvió en mantas y regresó a casa en Stanford con él unos días después. Lo creas o no, en 95 no había leyes que regularan la propiedad de chimpancés como mascotas. Entonces, debido a esto, la pareja trajo de vuelta a su nuevo miembro de la familia a su hogar, que equiparon con jaulas interiores y cerraduras para acomodarlo. Tenían habitaciones donde podía deambular libremente, pero estaban seguramente cerradas cuando tenían que dejarlo solo. Sin embargo, tenía libre albedrío sobre todo el recinto cuando estaban con él. Lo llevaban a su trabajo, con columpios de neumáticos y otras actividades para entretenerlo. Su mascota exótica era una maravilla para contemplar, demostrando su inteligencia a diario. Podía operar una computadora lo suficiente para pasar por las imágenes que le gustaba mirar y sabía cómo pedir lo que quería. Frecuentemente lo sacaban en público, convirtiéndose en una celebridad local, apareciendo en supermercados, interactuando con miembros de la comunidad y entreteniendo a los habitantes del pueblo. Aunque los chimpancés tienen una inteligencia menos desarrollada que los seres humanos, la ventaja que tienen es en poder y fuerza bruta. Toma a un humano promedio y al chimpancé promedio, y el chimpancé tendrá 4 a 5 veces la fuerza superior del cuerpo. También son mucho más rápidos, registrando alrededor de 24 millas por hora. Además, a medida que envejecen, son más propensos a los arrebatos y a medida que Travis envejecía, esto se hizo evidente en los 90, Travis había mordido la mano de una vecina e intentó arrastrarla a un vehículo cuando la saludó en el año 2003. Ocurrió un incidente particularmente notable cuando se detuvieron en una intersección concurrida. El primate estaba sentado en su asiento y por alguna razón desconocida, otro coche lanzó un ave y un refresco a Travis, golpeándolo directamente en la cara. El animal confundido desbloqueó su puerta y huyó del vehículo, arrastrando sus nudillos y corriendo alrededor de los coches con su enorme pañal de adulto que los heraldos le hacían usar en público. Un chimpancé suelto captó la atención de los automovilistas, algunos tocando el claxon y saliendo para ver el espectáculo. Travis, inundado de atención, comenzó a aullar y a hacer alarde, claramente pasándola muy bien. La policía comenzó a perseguirlo alrededor del coche, con Travis esquivándolos fácilmente, incluso tomándose un momento para darle una palmada en el trasero a un oficial que lo perseguía antes de escapar rápidamente. Tomó casi 2 horas reunirlo después de que se cansara. Los heraldos aliviados lo llevaron a casa y castigaron velozmente al chimpancé. Los dueños no fueron acusados de ningún delito, a pesar de que técnicamente estaban violando una ley recientemente aprobada que les exigía tener un permiso especial para poseer un chimpancé que pesara más de 50 libras. La policía local sabía esto, pero como Travis no tenía antecedentes de violencia, optaron por hacer la vista gorda. A pesar de ser una celebridad para la ciudad, un primatólogo local expresó una fuerte aprehensión a los heraldos. En este punto, aunque Travis aún no estaba completamente desarrollado, ahora era sexualmente maduro.
No es coincidencia que cada vez que tienes a un actor chimpancé en un programa de televisión o película, el papel es interpretado por un chimpancé prepubescente. Los adultos son demasiado impredecibles, propensos a estallidos violentos, y dado el hecho de que se sabe que los chimpancés en la naturaleza tienen relaciones sexuales hasta 50 veces al día, el experto advirtió a los Heralds que Travis era una bomba de tiempo frustrada, solo esperando explotar, aconsejándoles enviar a su hijo a un santuario. Sandra reconoció el consejo como acertado, pero a estas alturas ya estaba demasiado apegada. Después de la trágica muerte de su hija en el año 2000, había luchado con una devastadora depresión y se había involucrado aún más emocionalmente con su mascota, a quien en este punto se refería habitualmente como su hijo. Para empeorar las cosas, en el año 2004, el esposo de Sandra, Jerome, falleció de cáncer, convirtiendo al primate en su única familia. Intentó mantenerse en contacto con sus nietos, pero se volvió desesperada, entrando en una profunda crisis de salud mental. A través de todo esto, la única conexión emocional que realmente tenía era con Travis. Se bañaban juntos, dormían en la misma cama y estaban unidos como uña y carne, pero cuando Travis llegó a la edad de 14 años, ya era un adulto completamente crecido, y con eso vino un cambio inconfundible en el temperamento que llevó a la catástrofe. Fue una fría mañana del 16 de febrero de 2009, cuando el ahora 14añero Travis de 90 kilogramos despertó de un humor particularmente malo, desobedeciendo a Sandra, haciendo un desastre y no volviendo a su jaula. En un momento dado, la bestia tomó las llaves de la casa para la puerta trasera, la desbloqueó él mismo y salió al exterior destrozando el jardín en el patio. Sandra intentó persuadirlo para que volviera al interior e incluso le dio té mezclado con Xanax en un intento de calmarlo. Lamentablemente esto falló. Comenzó a deambular por la propiedad tocando las puertas de los coches, indicando que quería dar un paseo. Sin progresos en el control de Travis, Sandra llamó a su amiga de 30 años, la madre soltera Sharla Nash, y le pidió que viniera a ayudar. Y así lo hizo. Para apreciar completamente lo que sucedió a continuación, tenga en cuenta que un ser humano tiene una fuerza de mordida de aproximadamente 162 libras por pulgada cuadrada. Un chimpancé tiene casi 10 veces eso, sumando sus dientes más grandes y afilados, y está claro que un ataque de encuentro cercano con un chimpancé es potencialmente letal para repeler incluso para los humanos más físicamente aptos. Cuando Sharla llegó, decidió intentar persuadir a Travis para que volviera a la casa usando uno de sus juguetes favoritos, un Tickle Me Elmo. Cuando ella salió de la casa y se acercó, él se enfureció al ver a alguien más con su pertenencia favorita. Inmediatamente se abalanzó y atacó a Sharla, gritando mientras mordía ferozmente su rostro, arrancándolo de su cráneo y destrozando sus manos mientras ella intentaba defenderse. El monstruo era implacable, mientras Sandra gritaba a todo pulmón intentando separar a Travis de su amiga, con su supuesto hijo apenas siquiera reconociendo sus súplicas. En un pánico, Sandra agarró una pala cercana y golpeó a Travis en la cabeza una y otra vez, pero sin éxito, ya que él continuó desgarrando la cara de Charlotte. Con los golpes de la pala sin hacer mella, Sandra corrió adentro y salió con un cuchillo de cocina, apuñalando a Travis varias veces en la espalda. Después de unas cuantas estocadas profundas con el cuchillo, Travis finalmente se detuvo y se giró lentamente, mirando a Sandra con la mirada más amenazadora que ella había visto de él. Aterrada, corrió a su coche y marcó el 911. La policía. ¿Cuál es el problema allí? El chimpancé mató a mi amigo. Sandra esperó, permaneciendo en la llamada con los despachadores de emergencia, observando con horror cómo Travis comenzó a comer trozos de la cara de Sharla. La víctima estaba inconsciente e inmóvil cuando la policía finalmente llegó a la escena 12 minutos después, con Sandra suplicándoles que dispararan a Travis a la vista. Travis, curioso por la nueva llegada, detuvo el ataque y se acercó al lado del conductor del coche patrulla mientras el oficial miraba con horror al chimpancé, que para este punto estaba saturado de sangre. Al abrir una de las puertas del crucero, el oficial abrió fuego y después de varios disparos, Travis gritó y se escapó hacia el bosque. El policía traumatizado luchó contra la náusea que le subía.
viendo dedos cortados, pedazos de cuero cabelludo y carne desgarrada por todo el césped que conducía al cuerpo inmóvil de Sharla Nash. Inmediatamente se volvió horrorizado, suplicando a la central por radio que hiciera todo lo posible para que los bomberos y los servicios de emergencia llegaran a la escena. Otros oficiales llegaron para seguir el rastro de sangre del herido Travis, buscaron a través del bosque y finalmente lo encontraron en su recinto, muerto por pérdida de sangre. Y ahora todo lo que podían hacer era intentar salvar a la víctima del animal. Los cirujanos dijeron que para cuando Sharla llegó a la sala de emergencias, no tenía ojos, no tenía estructura facial, toda su mandíbula superior había sido arrancada y su nariz era todo lo que quedaba de su cara, literalmente colgando por una pequeña cantidad de tejido conectivo. El ataque de Travis fue tan violento que los cirujanos tuvieron que extraer los dientes del chimpancé que se habían arrancado y estaban implantados en sus huesos. De sus manos solo quedaba un pulgar. La lucha por salvar la vida de Sharla fue abrumadora. Durante las siguientes 72 horas, tuvo 7 cirugías realizadas por 4 equipos diferentes de cirujanos. A estas alturas, el ataque se había convertido en una sensación internacional, provocando un feroz debate público sobre la propiedad de animales exóticos como mascotas. Los paparazzi se volvieron tan invasivos que a Sharla le asignaron guardias armados en el hospital para evitar que los fotógrafos violaran su privacidad. Cuando su rostro fue revelado unos meses después en una aparición en Oprah Winfrey, el público miró con horror lo que Travis le había hecho. En ese momento no tenía ningún recuerdo del ataque, aunque con el paso de los años le volvieron algunos detalles fragmentados. Con las facturas médicas acumulándose, Sharla presentó una demanda contra Sandy por $50 millones. Aunque Sharla Nash es indudablemente la principal víctima en esta historia, es importante destacar el tipo de impacto que este evento tuvo en Sandra Harold. En pocas palabras, la destruyó. Agregar esto a la trágica pérdida de su hija y esposo mientras luchaba contra los reporteros que la acosaban por el ataque fue demasiado para esta mujer ya frágil de manejar. Llamaría a diferentes amigos todos los días, llorando incontrolablemente por teléfono y hablando exclusivamente sobre la situación de Travis. Intentó salir de la casa, gastando miles de dólares en ropa para sus nietos que apenas veía pero nunca enviándolas, dejando que las cajas de artículos comprados se acumularan en su casa hasta el punto en que su espacio vital se convirtió en un laberinto intransitable. Cada día era una tortuosa avalancha de culpa, pérdida e insoportable angustia. Intentó concentrarse en su amor por los animales, alimentando a los mapaches y ciervos que llegaban a su propiedad, e intentando adentrarse en la fotografía de naturaleza una tarde, 1 año y medio después del incidente. Estaba afuera tomando una foto del atardecer cuando sintió un dolor en el pecho y llamó a un amigo para pedir ayuda. Asumieron lo peor y llamaron a una ambulancia. En la sala de emergencias le dijeron a Sandra que su aorta tenía una protuberancia problemática. Necesitaban operarla de inmediato. 2 horas después, mientras yacía en la mesa de operaciones, sus pulmones se llenaron de sangre antes de fallecer. Su abogado emitió un comunicado, tras su muerte, declarando que la señorita Harold había sufrido una serie de pérdidas desgarradoras durante los últimos años, comenzando con la muerte de su único hijo. Luego su esposo y chimpancé Travis, así como la trágica mutilación de su amiga y empleada, Sharla Nash. Al final, su corazón, que había sido roto tantas veces antes, no pudo soportar más. La demanda de Sharla contra la herencia de Sandra se resolvió por $4 millones, y la víctima del ataque finalmente recibió una cirugía de trasplante facial en 2011. Aunque su apariencia no ha vuelto del todo a la normalidad que conocía antes, al menos ha podido retener un sentido de su propia humanidad después de tales lesiones horribles. No importa cuántas cirugías pueda recibir, su vida nunca volverá a la normalidad. Sin manos funcionales, ojos y oídos, vive en una residencia asistida, visitada frecuentemente por su única hija. Así que ahí tienes la trágica historia de Travis el chimpancé. Y si hay alguna moraleja que sacar de aquí, es que probablemente estés mejor simplemente consiguiendo un perro. Así que con eso, creo que terminaré el video aquí, y hasta la próxima. Gracias por ver.